El maestro José Antonio Abreu nació en Valera, Estado Trujillo, el 7 de mayo de 1939. Desde muy pequeño dejó claro que se dedicaría a la música. A los 9 años de edad inició su formación como pianista en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Se graduó como economista en la Universidad Católica Andrés Bello, fue electo como diputado en el Congreso Nacional y fue docente en distintas universidades de Venezuela. Pero sin duda, su proyecto de vida más importante fue la creación de una red de orquestas infantiles, juveniles y coros, que fue fundada hace 44 años y ya cuenta con más de 1 millón de egresados. Bueno, a los 8 años entré al núcleo de la Fundación del Niño en Los Teques. Para ese momento yo había hecho danza, natación, gimnasia y eran actividades que me gustaban mucho, pero todavía no había dado como con la actividad que realmente me apasionara. Entró al núcleo tocando la viola, era súper divertido. Ir en las tardes, aprender, compartir con gente que no conocía. Y de repente un día empezamos a ensayar un repertorio que para mí era bastante complicado, un repertorio que era un reto para mí que tenía en ese momento 10 años. Y era un encuentro de orquestas infantiles y juveniles del estado Miranda. Nos encontramos en una sala grandísima en Caracas y yo veo que llega un señor con una chaqueta y unos lentes y entendí en ese momento que él era un señor muy importante, pero yo no sabía bien quién era él. Empieza el ensayo y ese señor, al que todos le tenían un respeto gigantesco, los maestros que yo conocía de mi núcleo, le tenían un respeto inmenso a ese señor y él paraba el ensayo, daba una indicación, él estaba buscando que la obra saliera lo mejor posible, explicaba el contexto de la obra, corregía la afinación, la articulación, todo. Como era un encuentro con muchos compañeros de las orquestas, yo era de las más chiquitas, le pregunté a uno de los más grandes quién era ese señor y él me dijo, él es el maestro José Antonio Abreu. Mis inicios dentro del sistema comenzaron en el año 98 en el INAM, Instituto de Atención al Menor, que funcionaba en Los Chorros. Eso fue una alianza que hubo entre el Sistema Nacional de Orquesta y esta institución. Y bueno, digamos que ahí fue donde conocí el sistema por primera vez. Evidentemente comenzamos a ver clases teóricas mientras se creaba el núcleo, llegaban los instrumentos. Un grupo de maestros de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, de estos fundadores, comenzaron el proyecto en esa institución. Luego, alrededor de los 2 años, al año, tuvimos la primera visita del maestro, digamos, a ver la orquesta y a ver el trabajo que se estaba desarrollando dentro del proyecto. Por supuesto, para nosotros era una persona más, todos los que estábamos internos en ese lugar no lo veíamos como quizás lo veía el resto del sistema, como la máxima autoridad del sistema o el creador de todo este maravilloso sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros veíamos a un señor mayor que iba a visitar el centro, por así llamarlo, ¿no? Luego, cuando nos empiezan a explicar quién era, que era el fundador del sistema, que el sistema era un proyecto que venía desde el año 75, comenzamos a ver que evidentemente era una autoridad dentro del proyecto. El primer encuentro con el maestro Abreu tenía 11 años y era el concertino de la Orquesta Sinfónica de Montalbán, la primera orquesta que fundó Montalbán. Me acuerdo que ese día estábamos esperándolo, nos dijeron, ya teníamos semanas practicando para poder hacer el concierto para él, y ese día nos dicen, bueno, hoy es el día que vamos a conocer al maestro Abreu. Y todos, absolutamente todos estamos nerviosos, porque primero éramos unos niños, ¿no?
éramos unos niños y esperándolo cuando llegó, era una personalidad que todos nos quedamos como fríos, ¿no? Esperándolo. Y me acuerdo clarito que cuando me da la mano, le da la mano a los demás, cuando se va el maestro del sitio, todos empezamos a como a darnos la mano y a olernos la mano, no, y lo agarramos al maestro, porque claro, era una persona, es una persona todavía muy importante e influyente en todas las vidas de todos los venezolanos. Yo creo que la mayoría de los venezolanos lo conocen. Bueno, cuando yo conocí al maestro era el ministro. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, tenía aproximadamente 10 años. El director de mi núcleo, en aquel momento estaba en Carúpano, él era muy dedicado, sobre todo con las personas que él veía que tenía cierta relevancia, y él se los traía a que los conociera, pues, para, bueno, precisamente buscar oportunidades, desarrollarte como músico. Y lo recuerdo perfectamente en el Teresa Carreño, que él tenía su oficina cuando era ministro de Cultura. Tuve la oportunidad de compartir mucho con él, antes incluso de venirme del interior, ¿no? Mi intención de venir a Caracas siempre fue el hecho del sueño de entrar a una orquesta como la Sinfónica Simón Bolívar, que siempre ha sido la orquesta madre del sistema. Yo creo que todos los músicos del sistema soñamos con eso. Y por supuesto, él muy dedicado a la institución, nunca dejaba de participar en todo lo que ocurría en el interior del país, en varias oportunidades. Él fue también al interior y tuve la oportunidad de compartir con él en muchas ocasiones. Me acuerdo algo muy relevante que jamás se me va a olvidar, fue que él fue a Puerto La Cruz, y yo estaba de concertino, por supuesto, y él me pidió a mí especialmente que lo llevara para el aeropuerto de regreso. Y yo era un niño, pues, yo tenía que, bueno, estaba adolescente, tenía 16 años, a punto de cumplir los 17 años. Y yo manejaba ya, yo tenía mi carro y el carro no tenía aire acondicionado. Y el señor siempre con una chaqueta de cuero, que yo creo que en la época de los 90 eso era lo que se usaba, nunca se quitó la chaqueta de cuero, y él venía hablando de todas las intenciones que él tenía para el núcleo de Puerto La Cruz, para la Sinfónica de Anzoátegui. Yo era el concertino, él quería que yo fuera el director de la orquesta. Y yo creo que de tantas propuestas que él me hizo, esa fue la única vez que me negué.